Entre los grandes nombres de la carrera espacial, hay uno incluso más conocido que el de muchos astronautas. Se trata de Laika, la perra que tripuló el satélite Sputnik 2. Lights up in the sky, dreaming through the night. Esta se convirtió de esta manera en la primera criatura de la Tierra en llegar al espacio. Este viaje demostró la posibilidad de sobrevivir en el espacio, pero a ella le costó la vida. Stars above we glide, silent cosmic tide, whispering the truth, universe so wide. Laika fue una perrita de las calles de Rusia que fue seleccionada para ser enviada al espacio exterior, con el propósito de aprender cuánto se puede durar en el espacio y qué tan viable es la supervivencia de un ser vivo en el espacio. Con el aliento seco, el corazón acelerado y muy asustada, Laika abordó un cohete llamado Sputnik 2, un 3 de noviembre del año 1957. Era el año 1957 y la URSS se preparaba para celebrar el 40 aniversario de la Revolución Bolchevique. El 4 de octubre, los soviéticos consiguieron poner en órbita el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1, pero las presiones de la carrera espacial llamaban a algo más espectacular. Había que llevar una persona al espacio, o al menos esa era la meta. Aunque el lanzamiento del Sputnik 1 había permitido a los soviéticos anotarse el primer gol en la carrera espacial, se necesitaba enviar un astronauta, pero esto estaba fuera de discusión, ya que si se hubiera enviado la misión, este seguramente hubiera muerto y el efecto propagandístico hubiera sido todo lo contrario al deseado. Laika estaba en una cápsula del tamaño de una lavadora, con un dispositivo para la regeneración química del aire y un alimentador automático que abría 2 veces por día. El supuesto alimento que recibía por la máquina no era más que una mezcla de nutrientes gelatinosos, lo cual difícilmente podría considerarse como comida. A la perrita le implantaron un sensor en las costillas para medir su respiración y otro sensor para medir su pulso en la arteria carótida. También activaron un dispositivo para medir la temperatura, presión y realizar cardiogramas. En los últimos días antes del lanzamiento, Laika era colocada en una cápsula todos los días, durante varias horas, para que se acostumbrara a la situación. Bastante cruel. Prácticamente, Laika fue enviada a morir y ellos lo sabían. El Sputnik 2 no fue diseñado para entrar en la atmósfera terrestre. Los científicos que la enviaron sabían que ella no podría hacer el viaje a salvo a casa, y de hecho esperaban que solo sobreviviera unos cuantos días en el espacio. Esto desató la ira de la prensa internacional, y se armaron grupos de protesta y campañas para evitar que la misión fuera lanzada. Los científicos y la Unión Soviética General decían no entender el por qué las personas estaban tan molestos, justificándose diciendo que el viaje era por el bien de la humanidad. Incluso reiteraron de forma macabra e inhumana, alegando de forma cínica que la Unión Soviética amaba a los perros. Increíblemente, Laika no fue el primer perro en ser montado en un cohete. Antes de Laika habían enviado a una perrita llamada Albina, la cual apenas llegó a la órbita y regresó a salvo. La idea era que si Laika no pasaba el entrenamiento, Albina la reemplazaría. Otra perrita llamada Mushka fue utilizada para probar el sistema de soporte de vida. Este iba a ser utilizado por Laika, pero lamentablemente el programa espacial fue muy duro con ella y eventualmente se asustó tanto que se negó hasta de comer y beber agua. Todos estos perros eran callejeros y no tenían más hogar que la calle. A pesar de que Albina fue considerada principal para la misión, más tarde se consideró a esta como que había cumplido su misión.
Esto debido a que Albina había tenido cachorritos hace poco tiempo y consideraron un poco cruel separar a la madre de los cachorritos. De esta manera quedó sellado el destino de la pobre Laika, la cual pensaba que todos los días en el laboratorio y visitas de personas con batas blancas se trataba de un juego y que todas esas personas le alimentaban y que en verdad la querían. La elección recayó en una perrita mestiza en la que se fijaron por su carácter dócil y por ser la que mejor respondía a ser confinada en espacios cerrados. Laika tenía solo 2 años y antes de ser recogida para el programa espacial no había conocido más que el frío de las calles moscovitas antes del lanzamiento. Laika fue una perrita callejera de Moscú que, como todo perro callejero, soñaba con tener un hogar caliente que le quisiera y la alimentara y un lugar donde dormir. Desgraciadamente, los perros callejeros eran buscados por la Unión Soviética para servir de conejillos de India en su programa espacial. Esto debido a que los perros son fáciles de entrenar para las misiones espaciales. El razonamiento detrás de esto es que los perros de la calle han vivido situaciones difíciles, como la falta de alimentos, agua y todo tipo de dificultades y enfermedades, lo cual los hace supuestamente más resistentes a cualquier tipo de dificultad en el espacio exterior y todos los problemas que pudieran presentárseles. Sputnik 2 fue un pequeño satélite, lo cual significó que no era más grande que una lavadora. Esto significó que Laika no era capaz de dar la vuelta, solo era capaz de sentarse y acostarse mirando hacia una sola dirección. Para acostumbrar a Laika al reducido espacio del satélite, Laika fue cambiada gradualmente a diversas jaulas cada vez más pequeñas a la anterior. En cada jaula fue dejada por un periodo de 20 días, siendo sacada y entrada intermitentemente, colocada en otra más pequeña y así sucesivamente, siendo esto toda una tortura. Un efecto colateral de esto fue que ésta se negaba a defecar y esto la dejaba constantemente en un estado de estreñimiento, por lo cual fue necesario la utilización de laxantes. Eventualmente, los perros sometidos a este tratamiento se acostumbraron, pero solo por el hecho de que fueron forzados a permanecer en estas jaulas hasta que no conocieran nada más. Laika tuvo un buen día con la familia de un científico. El doctor encargado de recoger a Laika en las calles de Moscú había estado trabajando muy cerca con Laika durante las últimas 4 semanas de entrenamiento previas al lanzamiento del satélite. Como fue él quien la sacó de las calles y la entrenó y la eligió para ir al espacio, quería hacer algo especial por ella el día antes de su viaje. Así que la llevó de regreso a su casa para que pudiera experimentar cómo habría sido la vida como un perro doméstico. Su familia jugó con ella, la alimentó y la quiso. En ese día del lanzamiento, la familia del doctor llegó al sitio del lanzamiento y se despidió de Laika, sabiendo que no volverían a verla nunca más. 10, 6, 5, 4. La tarde del día 3 de noviembre, hora de Moscú, el Sputnik 2 fue lanzado desde el cosmódromo Baikonur, en el actual Kazajistán. El objetivo de la misión era recoger datos sobre las constantes vitales de Laika, para observar la reacción de un organismo vivo en una misión espacial. El satélite constaba de un cohete y la cápsula en la que iba la perra. Esta estaba aislada térmicamente del exterior y protegida por paneles contra la radiación. El plan original era que Laika regresara a casa. Incluso le contaron a la prensa que la perra estaría segura y sana.
Ella tenía todo lo necesario para sobrevivir, supuestamente. Lamentablemente, el plan original fue cambiado. Todo esto con una ridícula burocracia. El plan de estos era que el lanzamiento de la pobre Laika coincidiera con el 40 aniversario de la Revolución Bolchevique, antigua Unión Soviética. En pocas palabras, todo el lanzamiento del Sputnik 2 fue utilizado como una gran propaganda, y para que el satélite estuviera listo, tenía que ser construido a prisas. De esta forma, el plan original fue descartado, y los científicos tuvieron que diseñar una nave espacial que pudiera transportar a Laika dentro del ridículo plazo de 4 semanas, lo cual se tradujo a que todos los diseños tradicionales de cohete tuvieron que ser desechados para esa misión e inventarse uno a las prisas, y con esto condenar a Laika a un viaje sin regreso. Definitivamente fue una experiencia terrorífica para la pobre Laika, ya que el día del despegue, Laika fue puesta en un cohete que le enviaría hacia el espacio, pero había un mal funcionamiento que necesitaba ser reparado. Estas reparaciones tardaron 3 largos días, los cuales Laika fue mantenida en la nave, soportando temperaturas congeladoras, sin la posibilidad de moverse, girar o hacer cualquier tipo de ejercicio, porque estaba atada en ese lugar. Cuando Laika por fin fue lanzada al espacio, entró en pánico y estaba aterrorizada. Su pulso cardíaco se elevó 3 veces su velocidad normal, mientras ella se encontraba confundida y con miedo. A pesar de su ritmo cardíaco, se calmó un poco cuando entró en el espacio, pero su ritmo cardíaco nunca regresó a la normalidad. La Unión Soviética alegó que Laika sobrevivió varios días en la órbita y que solo murió cuando se comió la comida envenenada que le prepararon para cuando se le agotara las reservas de alimentos y oxígeno. Esa historia fue desmentida en el año 2002, cuando uno de los científicos que trabajaron en este horrible evento, un tal Dmitri, que ni siquiera voy a mencionar su apellido, ya que no promovemos maltratadores de animales, reveló cuál fue el destino de la pobre Laika. De acuerdo con el testimonio de esta persona, Laika murió dentro de las primeras 7 horas de entrar en órbita, con un dolor extremo. Esto se debió a un mal funcionamiento del control de temperatura del satélite, causando que el interior se calentara hasta pasar los 40 grados Celsius. El calor extremo causó que Laika entrara en pánico y que sus pulsaciones aumentaran rápidamente. Luego de la muerte de Laika, el Sputnik 2 aún se mantuvo en órbita durante algo más de 5 meses, hasta que el 14 de abril del año siguiente se desintegró al precipitarse a la atmósfera terrestre. Mientras la cápsula se desarmaba en pedazos, Laika y su ataúd nave espacial se desintegraron mientras se apresuraban hacia la Tierra. El cuerpo de Laika nunca fue encontrado. Aunque el sacrificio de Laika fue objeto de críticas en aquel momento, la atención estaba centrada en la carrera espacial y en el objetivo del Sputnik 2, el cual fue comprobar que un ser vivo podría sobrevivir a la puesta en órbita, el cual había sido logrado. La comunidad científica en general no mostró demasiada preocupación por su muerte, considerándola como un sacrificio necesario para el progreso de la carrera espacial. Bastante inhumano. Las futuras misiones con perros fueron realizadas con naves preparadas para ser recuperadas. Otros 8 canes fueron enviados al espacio en los 10 años siguientes. Sobrevivieron todos menos 2. Lamentablemente, los soviéticos solo les interesaba ser los primeros en enviar a un ser vivo al espacio para alardear logros. Pero esto solo terminó siendo un cuento trágico. 4 años después de la misión de Laika, se envió el primer ser humano al espacio exterior, el cual regresó de forma segura. ¿Pero a qué costo?
Sea donde sea que esté, seguro que Laika aún espera el regreso de sus amigos de batas blancas largas para continuar jugando, aún después de semejante traición.